Veamos cómo podemos o vamos a realizar nuestras pruebas cuando estemos desarrollando una aplicación. Primero debemos tener claro el concepto de emulador. Para no tener que comprar 20,000 dispositivos Android, sabemos que existen diferentes proveedores, diferentes fabricantes y N cantidad de combinaciones de tamaños de pantalla, de densidades, versiones de Android. Todo esto es una gama gigantesca. En Android tenemos la posibilidad de crear un emulador y en realidad no solamente uno, podemos crear N cantidad de emuladores. Ahora, no pasa nada cuando creas N cantidad de emuladores mientras no los eches a andar. Cuando los echas a andar, tu computadora va a tener que compartir esos recursos con el emulador y la computadora normalmente se vuelve un poco lenta. Yo recomiendo tener por lo menos en realidad claro esta parte, ya que si no lo tienes claro y tú te vas por un teléfono o un emulador, en este caso de alta gama, esto va a hacer o va a representar una carga pesada para tu equipo. Entonces, por eso, de hecho, Android Studio te recomienda trabajar por lo menos con 2 gigas. Yo la verdad es que los dos creo que se quedan cortos y tendríamos que tener 4 para podernos desprender de uno por lo menos para el dispositivo a emular. ¿Cómo hacemos eso? ¿De dónde sale el emulador? Bueno, en nuestro Android Studio tenemos arriba un pequeño menú del lado derecho en donde salen 3 botones. El botón de con un Android, con un Andy, con un robot, el botón de Andy con una caja con una flecha para abajo, señalando, y el botón de Andy con un teléfono o un dispositivo atrás que se ve de color morado. A al ABD Manager, le vamos a dar clic, vamos a esperar a que nos despliegue la pantalla y esto, si es tu primera vez que vas a crear un emulador, te va a salir vacío. En mi caso me sale muchas opciones porque ya tengo bastantes emuladores configurados. Pero en realidad, ¿de dónde se configuran o por dónde iniciamos? Abajo tenemos un botón que dice Create Virtual Device. Vamos a darle clic y nos comienza a preguntar lo elemental. ¿Qué vas a crear? ¿Un teléfono, una tablet, Android Wear o una televisión? Por ahora vamos a seleccionar un teléfono. Al seleccionar teléfono me salen los modelos, digamos, predefinidos. Me salen por tamaños de pantalla. Me sale, bueno, aquí algo que tiene que ver con Android Wear, pero en este caso me voy a centrar en la familia Nexus que aparece al principio. Nexus S, Nexus One, Nexus SP, 6P, perdón, Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 5 y Nexus 4. Del lado derecho puedo ver los tamaños, dice 4 pulgadas, 4.3, 5.7, la resolución también, 480 por 800 y finalmente la densidad, HDPI, 560 DPI, 420 DPI, por ejemplo. Así podemos revisar todo esto. Y de todas maneras, si a lo mejor no nos queda claro, del lado derecho, una vez más recorremos al lado derecho, nos aparece físicamente cómo se vería: 1080 píxeles, 1920 por ejemplo, 495 de pulgadas, tamaño normal, ratio not long y densidad XXHDPI. Entonces, ahí está. Cada dispositivo vamos a ir viendo cómo podemos ver las características de él. Yo voy a seleccionar en este caso uno pequeño, el Nexus S. Yo recomiendo en este caso dependiendo del equipo, porque si tú pones en una gama alta, por ejemplo, el Nexus S6P, eso es una gama alta y te va a consumir recursos, de hecho. Entonces, si no tienes un equipo que lo soporte, mejor no, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto implica que se va a hacer un poco pesado el disparar el emulador nada más en principio, pero hay gente que se desespera. Yo he visto funcionar el emulador en 1 minuto o hasta en 20 minutos, depende el equipo, como digo. Entonces, en principio, depende de nuestra máquina. Yo voy a seleccionar en este caso un Nexus S solamente para configurar, porque ya tengo un emulador, no lo voy a poner a ejecutar. Y le damos clic en el botón que dice siguiente, Next en inglés. Y me aparecen todas las versiones de Android que tenemos disponibles. ¿Qué versiones te aparecen aquí? Obviamente las que ya tenemos descargadas. ¿Cuáles tenemos descargadas? Bueno, las que descargamos para el Android SDK. Hace unos cuantos videos descargamos desde el SDK para poder desarrollar. Bueno, eso mismo se utiliza para que podamos crear un emulador con una versión específica de Android. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Seleccionamos cualquiera de estas. Por ejemplo, siempre del lado derecho nos van a aparecer pequeños mensajes. Nos va a decir alguna recomendación o alguna sugerencia. Por ejemplo, aquí me habla de que hay que ver que tengamos la Play Store disponible o la Google Play, que sería la tienda de aplicaciones. Por ejemplo, yo voy a seleccionar aquí la versión 4 que tenemos aquí y me dice que considero que estoy usando, bueno, que hay que usar un x86 para este caso, ¿no? Entonces, todo esto es bueno siempre leerlo antes de seleccionar, porque a veces cuando ya creamos una configuración nos puede estar marcando un error. Entonces, de este lado derecho nos van a salir errores. Por ejemplo, ese que no encuentra con el Google Play, pues no pasa nada tampoco. Pero cualquiera de estas opciones traten de buscar la que se acople de mejor forma. Por ejemplo, aquí ya no me sale ninguna recomendación. Podría yo seleccionar esa opción y le doy clic en siguiente. Y aquí me pregunta el nombre. El nombre normalmente te lo pone por defecto como el modelo del teléfono y el nivel de la API. Me pone Nexus S API 22. Pero si tú le quieres poner Juanito, Pepito, cualquiera, no pasa nada. Estás en tu derecho, no pasa nada, va a funcionar. Solamente recuerda ponerle un nombre en donde lo ubiques de manera fácil o normalmente lo que hacemos es dejar el Nexus S API 22 para saber que es un teléfono y qué API es. Después viene aquí el teléfono que seleccionamos. Si por algo me equivoqué y lo quiero cambiar, le doy clic en cambiar y listo. Lo podemos cambiar. La versión de Android, lo mismo. Si me equivoqué y recapacité y lo quiero cambiar, le doy cambiar y ya está. Ahora, viene aquí el tamaño y la orientación. Por defecto me dice que la escala va a ser auto o yo puedo crear una escala. Le puedo decir que por cada 10 dps en el dispositivo sea un píxel en pantalla. Esto es para que sea un poco más pequeño. Eso ya es cuestión de gustos. Tú decides aquí de qué tipo quieres crear la escala o si no quieres, por ejemplo. Y luego viene la orientación, cómo quieres crear tu dispositivo por defecto, con versión portrait o landscape, es decir, vertical u horizontal. Tú seleccionas. Eso no hay ningún problema. Después viene el Emulate Performance. Este es dos formas que tenemos de mejorar el rendimiento usando el Use Host GPU o el Store Snapshot to Faster Startup. En realidad, una tiene que ver con los gráficos, la otra tiene que ver con el arranque. O sea que tú escoges cuál es la forma de optimizar. Ahora, no podemos seleccionar los dos. Entonces hay que seleccionar cuál nos conviene. La de aquí arriba, el Use Host GPU o la de aquí abajo. Si quieres más información, no pasa nada, porque mira, del lado derecho aquí te dice esto ayuda a que cuando se reinicie, bueno, el performance, y aquí vas leyendo todo esto. Lo puedes leer a detalle para echarte una mano y decidir cuál. Y aquí también tenemos la descripción de cuando trabajamos con el Store a Snapshot. Entonces, todo esto tú lo puedes entender mejor. Aquí te va explicando cada uno de ellos. Si se dan cuenta, en realidad el texto, por ejemplo, aquí lo voy a poner. Aquí tenemos el texto. Lo quito, lo deselecciono, selecciono este y aquí lo vemos. Vemos cómo lo podemos trabajar y entender cada una de estas opciones. A veces hay configuraciones que solamente nos permite una y la otra no está habilitada, ¿vale? Entonces eso depende de lo que tengamos. Y finalmente tenemos el device frame. Este en realidad le decimos nuevamente que lo habilite. Lo ponemos enable y ya está. Y le damos finish. Yo no le voy a dar finish porque me va a crear otro emulador y ya tengo muchos. Pero pasaría esto, me mostraría esta pantalla con el emulador que acabas de crear. Y aquí podemos ver la resolución, la API, el target, el CPU, el size on disk, o sea, el tamaño que tiene en disco. Porque, ¿qué pasa con esto? Por defecto, automáticamente se le asigna un tamaño. Esa memoria ya está ocupada. Es decir, tú abres tu teléfono y le dices que ocupe 1 GB. Ese giga te lo toma. ¿Vale? Lo toma del equipo. Entonces debemos estar conscientes que estamos, en este caso, obteniendo recursos para un dispositivo. No debemos de olvidar que un emulador quiere decir que vamos a crear con software hardware. Esto quiere decir que tu teléfono Samsung S6 de tanto de CPU, de tanto de disco duro, bueno, en este caso de memoria, de tanto de RAM, toma la RAM y todos estos recursos de tu computadora. Entonces, sí los toma de tu equipo. Entonces, por eso es que hay una carga interesante o digamos una carga relevante para tu equipo. Entonces, nunca pongamos algo magnífico si no tenemos una buena máquina. Ahora, ¿cómo vamos a ejecutar el emulador? Muy sencillo, seleccionamos el emulador que queramos, yo por ejemplo y le daría clic aquí en el botón de play. Al darle play empieza a cargar y listo. Voy a esperar a que aparezca el teléfono con Android. Se vería como algo como esto. Aquí está el emulador.
Este es el emulador. Se ve que tiene la pantalla, tiene los botones aquí, el de atrás, el de menú, el de ver las aplicaciones. O sea que es un emulador en realidad idéntico a un teléfono. Vemos que la pantalla de hecho cambia dependiendo del modelo que escojamos y esto va a hacer que el funcionamiento sea lo más real posible. La única diferencia es que normalmente hay muchos emuladores o hay muchas configuraciones que no tiene la tienda de aplicaciones. Normalmente eso nos afecta en casos exclusivos como cuando queremos crear mapas, por ejemplo, ¿no? Cosas de ese tipo. En realidad todo lo demás es bastante similar. Obviamente los sensores también, no todos se pueden emular. Tener las dos cámaras creo que sí se puede. En realidad utilizas la cámara de la laptop, ¿no? Pero bueno, en realidad si tienes aplicaciones que van a ser un poco reales o van a jugar con cosas que vienen en el hardware, yo recomiendo probarlo desde el teléfono. ¿Y cómo probamos desde el teléfono? Bueno, de una manera muy sencilla. Tenemos que habilitar, todos los teléfonos no vienen configurados por defecto para hacer pruebas. Esas versiones o esas pruebas son para desarrolladores. Entonces el público en general no tiene esas opciones. En realidad es muy sencillo. Tú lo que vas a hacer es habilitar la opción de desarrollo. Esto depende en cada teléfono, lo vamos a encontrar a veces en diferentes partes. En realidad no es diferentes partes, solamente es que voy a mostrar yo una pantalla para que se pueda entender mucho mejor. Y vas a entrar a la configuración de tu teléfono, los datos que tienes de tu teléfono, donde te dice la versión de Android que tienes, donde te dice la versión de kernel y aquí abajo donde te dice otras opciones. Hay muchas opciones. En la que está aquí en la parte del kernel, abajo le vamos a dar clic. Tú le das un clic, o sea, presionas una vez con el dedo, luego dos veces, luego tres, luego cuatro, y por ahí ya empieza a aparecer un mensaje cuando tú le empiezas a dar clic, en donde te dice ese mensaje que está en pantalla. Estás a cuatro pasos de habilitar o de abrir, o en este caso, o iniciar la parte de desarrollo. Entonces, al darle clic, vas dándole 4 pasos, 3, 2, 1 y ya está. Tu dispositivo Android ya habilitó la opción para hacer un debug, en este caso desde tu computadora. Entonces ya puedes conectar tu dispositivo por el cable vía USB y ya este dispositivo cuando tú le das mandar te va a mandar en este caso la aplicación a instalar en tu teléfono y no tenemos que andar instalando manualmente o descargando la aplicación de algún lado para hacerla funcionar. Esto creo que es una manera muy sencilla si tienes un dispositivo Android, que sería lo recomendable, que haga las pruebas de esta forma. Yo también recomiendo que si te vas a dedicar a desarrollar aplicaciones, hagas poco a poco inversión en estos dispositivos, ya que muchas veces los clientes nos piden las aplicaciones para teléfonos muy raros o también para teléfonos comunes. Entonces, a veces te conviene obviamente tener el emulador, pero siempre no está de más irse haciendo de sus dispositivos, porque las pruebas a veces pasa en muchos casos, en el dispositivo sí funciona y en el emulador no, o viceversa. Y esto normalmente lo que queremos es que quede en los dispositivos físicos. En el emulador a veces encontramos problemas como subir archivos, como hacer algunas opciones del debug. También tenemos algunas opciones de los mapas. Esas cosas no las podemos ver muy fácil en un emulador. Sí se puede a lo mejor, pero hay que configurar y perdemos mucho tiempo. Por lo tanto, yo recomendaría irse haciendo de tus dispositivos. Puede ser de medio uso, nada más es para hacer pruebas, pero sí recomiendo hacerlo para que sea un poco más, digamos, real toda esta prueba que vamos haciendo. Esto a veces en un dispositivo Samsung van a ser 8 clics, en otros clics, o sea, diferentes cantidades. Lo que recomiendo es buscarlo a veces por fabricante. Puedes buscar, entras a tu buscador, colocas habilitar la opción del S4 como desarrollo, o la del Huawei no sé qué, o la del Asus no sé qué, o la de Lenovo no sé qué. Tú lo puedes encontrar y listo, pero normalmente es casi siempre la misma opción, o sea que no vas a tener ningún problema. No me atrevo a decir que siempre, porque sabemos que existen muchísimos fabricantes y yo no he probado todos los fabricantes. Los que yo he probado son Motorola, por ejemplo, Samsung, Lanix, Huawei, LG, por ejemplo, en esas 5 marcas, bueno, en Sony también, 6 marcas y 8 pruebas y más o menos es lo mismo. Ahora, las demás fabricantes, porque hay muchos fabricantes chinos, yo no sé también si es la misma opción, pero bueno, eso lo puedes buscar y no deberías de tener mayor problema. Con eso, solamente lo único que tienes que hacer es entonces conectar tu teléfono, tu dispositivo, y cuando quieras ejecutar la aplicación, lo único que haces aquí es venir a tu aplicación, darle play, empieza a compilar. Aquí abajo sale la opción donde dice Gradle Bill Running y vemos aquí una barra como de
de instalación, en donde en realidad vemos el avance de la compilación. Recordemos que aquí se compila, entonces está compilando la aplicación, está generando los recursos que necesita, empieza a configurar todo, descarga. Normalmente la primera vez siempre tarda mucho en compilar, solamente normalmente la primera vez. Ahora, si yo repito el proceso, veamos cuánto tarda. Lo voy a hacer una segunda vez para que veamos que no tarda tanto. Ahí está, ya casi acaba y me muestra las opciones que tengo yo de dispositivos para que esto funcione. Yo selecciono cualquiera de ahí, me dice que sí es compatible, que tiene compatibilidad y que yo puedo hacer que el dispositivo ejecute la aplicación. Entonces yo tengo el dispositivo, le voy a dar OK, por ejemplo, aquí. Recuerden, es un Hola Mundo. Abro el emulador, vemos que el emulador tiene otra aplicación, no importa, el emulador por sí mismo cierra esa aplicación, le llega el otro paquete, lo instala y vemos que ahora está el Hola Mundo. Como vemos, solamente el emulador lo tenemos que abrir una vez, que es la más tardada. Ya que se abre, lo podemos dejar cargado. Yo lo he dejado hasta a veces pongo en sleep la computadora, lo abro durante 3 días y el emulador sigue ahí. A veces se pierde la conexión. Cuando se pierde tenemos que reiniciar el emulador y listo, ¿vale? Entonces es muy sencillo. Vemos que ya tenemos el emulador. Si tuviéramos un dispositivo físico conectado, entonces apuntamos a ese dispositivo, le damos a ejecutar y listo. Podemos seleccionar 4 dispositivos o 3 dispositivos, obviamente uno por uno para ir haciendo las pruebas, pero ya está. Con eso podemos hacer las pruebas de nuestras aplicaciones que estemos desarrollando y en este caso de la aplicación que vamos a desarrollar a lo largo de este curso.